Matusalén fue el hombre más longevo que jamás caminó por la tierra, y su vida se extendió por siglos a medida que el mundo a su alrededor se sumía cada vez más en la oscuridad. Él fue el último de una serie de hombres justos que se mantuvieron fieles a Dios, incluso cuando ya casi nadie lo hacía. Junto a su nieto, Noé, él vio las señales de lo que estaba por venir. Mantuvo viva la esperanza en la promesa divina. Esta es la historia de Matusalén, un hombre que, con una vida sencilla llena de fe, dejó un legado que se extiende por muchas generaciones. Matusalén nació en una época de mucha incertidumbre. Su padre, Enoc, era famoso por su gran devoción y por caminar junto a Dios. En tiempos en que la bondad era cada vez más rara, la llegada de su hijo fue vista como un regalo divino. Enoc, siempre atento a las señales de lo alto, notó algo especial en el niño. Había una calma en sus ojos que sugería que traería un profundo significado a su generación, algo que superaba la comprensión inmediata. Desde pequeño, Enoc se dedicó a enseñarle a su hijo los secretos del Altísimo. Le mostró cómo mantenerse alejado del mal que crecía por todas partes. El padre le contaba viejas historias sobre la creación, sobre la belleza del jardín del Edén y las promesas que Dios hizo a los justos. Así sembró en el corazón de Matusalén la importancia de vivir con integridad. Sin embargo, había una sensación de pesadez en el ambiente. Los ancianos decían que se acercaban tiempos oscuros. Al igual que Enoc, Matusalén era visto como una luz en medio de la oscuridad. Mientras crecía, Matusalén observó el ejemplo de su padre, quien a la edad de 365 años tuvo un final misterioso. Enoc simplemente desapareció. Los hombres comentaron que Dios se lo había llevado. Sin entenderlo del todo, Matusalén se encontró con la responsabilidad de continuar el camino que su padre había trazado. Cada recuerdo, cada enseñanza de Enoc resonaban en su mente como una misión que debía cumplir. Y así caminó, inmerso en su propósito, mientras el mundo a su alrededor se volvía cada vez más oscuro, esperando lo que estaba por venir. Después de la partida de Enoc, Matusalén se convirtió en un símbolo de esperanza para su familia y para esos pocos que aún buscaban el camino de la rectitud. No solo llevaba el legado de su padre, sino también el peso de un mundo que parecía alejarse de Dios. Cada día veía cómo la violencia y la corrupción se extendían como una plaga. Era una época sombría, donde pocos tenían el valor de alzar los ojos al cielo en busca de dirección. Matusalén recordaba bien las palabras de su padre. Enoc le había dicho que, aunque el mal pareciera vencer, la promesa de Dios nunca fallaría. Sentía una profunda paz al recordar las enseñanzas de su padre y ahora intentaba transmitirlas a otros, como si cada lección fuera una semilla plantada en medio del caos. Él sabía que mantener la fe era como pisar sobre un terreno peligroso, pero la voz de Enoc resonaba en su corazón, animándolo a perseverar, incluso cuando la oscuridad parecía lista para devorarlo todo. El tiempo pasó y Matusalén se convirtió en padre. Lamec, su hijo, heredó la misma mirada profunda que una vez tuvo Enoc. Matusalén sintió la misma responsabilidad que su padre había sentido con él. Sabía que necesitaba preparar a Lamec para los desafíos de un mundo donde el bien corría el riesgo de ser ahogado por el mal, y así, día tras día, transmitió a su hijo todo lo que sabía, las enseñanzas de su padre y la esperanza de que, a pesar de todo, un propósito mayor guiaba sus vidas. Aunque todavía estuviera oculto, cada año que pasaba, Matusalén sentía la ausencia de su padre, un peso invisible que lo hacía buscar aún más la presencia de Dios. Recordaba el rostro de Enoc cuando hablaba de misterios que solo él parecía entender y de la paz que lo rodeaba, una paz que no era de este mundo,
Enoc siempre le repetía que todo estaba bajo el cuidado de Dios y que Matusalén algún día entendería el propósito de cada cosa. Pero había algo que Matusalén nunca pudo olvidar: el día en que su padre desapareció de una manera tan misteriosa como había sido su vida. Matusalén lo buscó, gritó su nombre por valles y montañas, pero no halló ni rastro. Fue entonces que se dio cuenta que Enoc no había sido llevado por una mano humana, sino por las manos de Dios mismo. Los ancianos susurraban que a Enoc se le había salvado de la maldad de los hombres, llevado al Creador como recompensa por su fidelidad. Al mismo tiempo que esta desaparición lo llenaba de tristeza, también le trajo una nueva responsabilidad. Matusalén sabía que ahora le correspondía a él mantener lo que Enoc había dejado. En cada palabra que transmitía a Lamec, en cada oración silenciosa, buscaba imitar la fidelidad de su padre, seguro de que lo que estaba por venir requeriría toda su fe y más. Sintió en lo profundo de su alma que algo grande se acercaba, algo que cambiaría la historia de todos los que vivían en la tierra. A medida que Matusalén envejecía, el mundo parecía hundirse aún más en la oscuridad. El mal se extendió por los campos y las ciudades, y era difícil encontrar a alguien con el corazón centrado en el bien. El odio, la avaricia y la violencia se volvieron casi la norma entre los hombres. La poca bondad que quedaba parecía sofocada por el egoísmo. Era como si la tierra se hubiera vuelto un lugar donde solo el pecado prosperaba. Los justos como Matusalén eran vistos como extraños de otra época. Aún así, él se mantuvo firme. Llevaba consigo los recuerdos de Enoc, las antiguas promesas y las historias de su padre. En su alma sabía que cada acto de bondad, por pequeño que fuera, tenía un valor especial ante Dios. Pero resistir las dificultades era cada vez más difícil. La corrupción de los hombres era algo que el mundo nunca había visto. A veces él mismo se sentía cansado, sintiendo el peso de los años y el vacío de las pérdidas. Sin embargo, había algo más. Matusalén notó señales que le daban escalofríos, comportamientos extraños, tormentas más violentas, la sensación de que algo terrible iba a pasar. Los magos y ancianos murmuraban sobre la ira de Dios, sobre un tiempo de juicio que se aproximaba. Aunque no entendía todo, sentía que su corazón se encogía, como quien ve un cielo oscuro a punto de desatar una tormenta. En medio de este escenario, Matusalén se aferró a la esperanza, pero sabía que debía preparar a su familia. Tenía que enseñar a Lamec y a otros el valor de la fe, tal como Enoc lo había hecho con él. Matusalén se dio cuenta de que el mundo se deterioraba, pero sabía que todavía tenía una misión por cumplir, que llevaría hasta sus últimos días. El tiempo siguió su curso y Matusalén, ya un anciano, vio crecer a su familia. Lamec, su hijo, se hizo hombre y pronto Matusalén se convirtió en abuelo. Como su padre, se dedicó a transmitir a sus descendientes las enseñanzas que había recibido, las mismas que Enoc había sembrado en él. Sintió que con cada lección fortalecía lo único que podía resistir el mal del mundo, la fe. Matusalén y Lamec eran hombres reservados. Su familia sabía que había una misión silenciosa entre ellos, un propósito que los mantenía atentos y firmes. Matusalén observaba a Lamec con el orgullo de quien ve el futuro en la próxima generación, pero también con preocupación. Sabía que los días por venir no serían más fáciles. Las historias que Lamec había escuchado de pequeño, ahora se las contaba a sus hijos. Así, el linaje de los justos se mantuvo vivo, como una llama escondida en medio de las tinieblas. Luego vino el nacimiento de su nieto, Noé. Desde el primer instante que lo vio, Matusalén sintió algo diferente. Había un brillo, una pureza en los ojos de Noé que le recordaban a su padre Enoc cuando hablaba de las promesas de Dios.
Lamec también se dio cuenta de que su hijo era especial, y juntos Matusalén y él se esforzaron en enseñarle a Noé lo que realmente importaba, la verdad que no se puede perder, ni siquiera en un mundo que había olvidado a Dios. Mientras veía a Noé crecer, Matusalén se preguntó si él sería la respuesta a los misterios que Enoc había dejado. En los ojos de su nieto sintió la continuidad de lo que había guardado toda su vida. Sabía que, así como él había escuchado a su padre, ahora Noé escuchaba con atención, como si entendiera que pronto llegaría el momento de que una nueva generación continuara esa misión. El tiempo avanzó y las premoniciones de Matusalén se manifestaron con más intensidad. Señales extrañas aparecían en el cielo y la tierra, como si algo se agitara en las profundidades de la creación, anunciando un cambio inminente. Los vientos soplaban más fuerte, las noches eran más oscuras y el aire parecía impregnado de un silencio pesado. Un silencio que los más sensibles percibían como el presagio de algo mucho más grande. En las aldeas, los antiguos profetas murmuraban sobre un juicio inminente. Dijeron que Dios ya no toleraría la maldad de los hombres, que enviaría una purificación para limpiar la corrupción de la tierra. Matusalén, que siempre tuvo respeto por la justicia divina, escuchó estas profecías con un peso diferente. Sintió que las palabras de los profetas se unían a los últimos mensajes que Enoc le había confiado antes de desaparecer. En su corazón, Matusalén se preguntaba si estas advertencias eran el final de la misión que su linaje había llevado a cabo por tantas generaciones. Cuando estaba con Noé, vio la misma aprehensión en el joven. Una comprensión silenciosa de que las historias que escuchaba no eran solo lecciones, sino una advertencia que lo preparaba para algo grande y terrible. Cada vez que el cielo se cubría de nubes, Matusalén observaba atento y sabía que su nieto también lo hacía. La mirada de Noé buscaba respuestas, y Matusalén supo que un propósito se estaba cumpliendo. Continuó enseñando mientras el mundo parecía bailar al borde de un precipicio, esperando lo desconocido que se acercaba. Pasaron los años y Matusalén envejeció mientras Noé se hacía hombre. El vínculo entre ellos se fortaleció, como si ambos supieran sin palabras que algo sagrado los unía. Matusalén vio en su nieto la misma determinación que su padre Enoc tuvo, y de alguna manera supo que la misión transmitida por generaciones hallaría un propósito aún más profundo en Noé. Noé, desde muy joven, mostró una sabiduría inusual, una seriedad que lo hacía ajeno a la corrupción que devoraba al mundo. Era reservado, atento, y escuchaba las enseñanzas de Matusalén con el alma abierta, absorbiendo cada detalle. Entendía que esa sabiduría sería crucial para los días por venir. Mientras los hombres buscaban placer, poder y violencia, Noé permanecía en silencio, observando el mundo con los ojos de quien sabe que el tiempo era corto. En momentos de tranquilidad, Matusalén le contó a Noé sobre la desaparición de Enoc y los misterios de su bisabuelo. También le habló de los rumores de los antiguos sobre las visiones de juicio. Noé escuchaba con el corazón pesado, pero con una certeza que venía de su alma. Sintió que sería parte de esa historia, que las señales a su alrededor eran una llamada para él. Con los años, Noé se convirtió en padre y su familia creció. Era como si el tiempo avanzara, preparando el camino para algo que Matusalén, en el fondo, ya sabía que era inevitable. Y sin respuestas claras, el anciano continuó guiándolo, cada vez más seguro de que Noé llevaba una misión mayor, una responsabilidad que desafiaría no solo su fe, sino el destino de la humanidad. Matusalén, con sus años, era ahora una figura respetada. No había nadie que no supiera de su longevidad, un misterio para muchos, casi una señal del cielo.
A lo largo de casi un milenio de vida, fue testigo del auge y caída de generaciones, la corrupción entre los hombres y el debilitamiento de los lazos de bondad. Sin embargo, su presencia seguía siendo un ancla, una esperanza para los pocos que veían en él un recuerdo de una época más pura, cuando Enoc caminaba con Dios. Matusalén era el guardián de la sabiduría antigua, alguien que aún llevaba el peso de lo que había aprendido. Entre los mayores era una voz de respeto y cautela. Se mantuvo atento, especialmente al lado de Noé, quien también era respetado por su rectitud. Los dos caminaban juntos por el campo, observando el cielo y discutiendo las promesas de Dios. Noé, que había escuchado tantas premoniciones, sintió el peso de ese viaje. El mundo, sumido en el caos, se acercaba a un punto de no retorno. Noé, ahora adulto, no era solo el nieto de Matusalén, sino un hombre con la misma marca de rectitud de Enoc. Matusalén vio esta transformación con orgullo y aprensión. Sabía que los días oscuros se acercaban y que Noé, a pesar de su juventud, llevaba una carga muy pesada. Muchas veces, Matusalén le habló a su nieto sobre la paciencia de Dios. Noé escuchaba atento, como si cada palabra fuera un secreto que necesitaría recordar en los peores momentos. El tiempo de Matusalén se acababa. A sus 969 años, sintió que su cuerpo lo llamaba al descanso. Aún así, se mantuvo firme, atento a las señales y a lo que debía transmitirle a Noé. Ese año, el ambiente era diferente. Había una inquietud en la naturaleza, como si el mundo estuviera gravedad de las palabras de su abuelo. Comenzó a prepararse en silencio, siguiendo las instrucciones de Dios. Matusalén lo observó con satisfacción y pesar. Supo que su larga vida lo había llevado a este momento, preparar a Noé para lo que venía. Comprendió que su misión estaba completa y que pronto sería Noé quien llevaría el peso de la esperanza en un mundo que se desmoronaba. Luego, en el mismo año en que los cielos parecían más densos, Matusalén se fue. Su muerte, silenciosa y serena, resonó como el último aviso. El mundo apenas notó la pérdida de un hombre tan único. Poco imaginaban que con su partida un nuevo ciclo iba a comenzar. Un ciclo que Noé tendría que enfrentar solo, con su fe y coraje. Con la partida de Matusalén, Noé sintió que la responsabilidad recaía sobre él. Esa presencia sabia que guió sus pasos ahora solo existía en sus recuerdos. Los días después de la muerte de Matusalén fueron de silencio. Noé pasó horas reflexionando sobre lo que aprendió, sabiendo que el momento profetizado se acercaba. Pronto, las instrucciones de Dios se aclararon para Noé en sueños y visiones. Comprendió que un gran juicio se aproximaba. Solo él y su familia se salvarían. Había algo amargo y solitario en esta revelación. Pero Noé sabía que era su responsabilidad cumplir el plan de Dios y construir el arca. Día tras día se dedicó a la construcción. Cada martillazo era un eco de la promesa. Los curiosos se acercaban y se burlaban, incapaces de entender su tarea. Pero Noé, firme en su fe, persistió, guiado por una fuerza que iba más allá de la comprensión. Sabía que continuaba el legado de Matusalén y Enoc, y que la misión de su linaje estaba por cumplirse. El arca de Noé, inmensa y sólida, empezó a tomar forma. El ruido de la construcción resonaba por el valle, marcando el fin de una era. Noé, con sus hijos, trabajó con la convicción de que no había tiempo que perder. Los recuerdos de Matusalén le dieron fuerzas, llevaba consigo las voces de sus antepasados. Entonces, los animales comenzaron a llegar, de dos en dos, guiados por una fuerza invisible. Ante la multitud atónita, entraron en el arca. La gente, confundida entre el miedo y la burla, miró a Noé con incredulidad, sin entender lo que pasaba. Pero Noé
Con el corazón en paz, simplemente continuó. Cuando el arca estuvo lista y el cielo se oscureció, Noé reunió a su familia y entraron. Al cruzar la puerta, llevó consigo la esperanza de una nueva vida, también el legado de los justos. Noé supo que su vida y la de su familia dependían de la fe y la promesa de Dios. La historia de Matusalén encontró su final en las aguas que cubrirían la tierra. Él, que vivió para ver la edad de los hombres y los sueños de su padre, de Noé. Él, que tenía el futuro en sus manos mientras las primeras gotas de lluvia caían. Cuando el arca se cerró, el recuerdo de Matusalén y su larga vida permanecieron. Él, que vivió casi un milenio, fue un símbolo de paciencia y perseverancia. Alguien que se mantuvo fiel en un mundo alejado de Dios. La historia de Matusalén nos recuerda que la vida, por larga que sea, tiene un propósito profundo cuando está alineada con los valores correctos. Él esperó y confió, plantando semillas de fe en los que vendrían, incluso sin ver el resultado de su misión. Matusalén nos enseña que la paciencia es más que una virtud, es el valor de creer que el bien tiene valor eterno a pesar de los tiempos difíciles. Él sabía que, a pesar de la corrupción, Dios cumpliría su promesa. Esta comprensión lo sostuvo hasta el final. Enoc, su padre, le transmitió el secreto de caminar con Dios. Matusalén pasó este legado a Noé, quien enfrentaría el desafío más oscuro. Al mirar la vida de Matusalén, vemos el poder de una fe que perdura, silenciosa pero inquebrantable. No necesitaba ver el diluvio para saber que su vida tenía un propósito. Su historia nos inspira a ser fieles, a mantener la esperanza incluso cuando el mundo parece ir en otra dirección. La historia de Matusalén, que se extiende hasta Noé, es un recordatorio de que Dios cumple sus promesas. Nuestra misión es confiar y ser firmes, sabiendo que nuestras acciones y fe pueden pasar de generación en generación, así como la vida de Matusalén resonó a través de los siglos.